¿Qué es ser un masón? Un viaje hacia el interior del conocimiento humano. La definición esencial. Ser un masón no es simplemente pertenecer a una organización. Es adoptar un estilo de vida marcado por la reflexión, el estudio simbólico y la mejora constante del ser. Un masón se considera a sí mismo un constructor, no de templos de piedra, sino de templos interiores. La herramienta ya no es el martillo o la plomada, sino la conciencia, la ética, la introspección. La palabra masón proviene del francés maçon, que significa albañil. Sin embargo, dentro del lenguaje simbólico masónico, ese albañil no edifica muros exteriores, sino que trabaja sobre sí mismo para convertirse en una mejor versión de quien es. Es un proceso lento, personal y continuo. Los masones afirman que la vida del ser humano es un proceso de pulimiento. Nacemos como piedras brutas, llenas de aristas y defectos, y el trabajo masónico es tallar nuestra alma para convertirnos en piedras cúbicas, perfectamente adaptadas al gran templo universal, la humanidad. La discreción masónica. Contrario a lo que se cree, la masonería no es secreta, sino discreta. El secreto ha sido un escudo cultural contra la persecución, la incomprensión y la tergiversación. En muchas épocas, ser masón era peligroso, incluso mortal. Hoy en día, muchas logias son abiertas sobre su existencia y fines, aunque los rituales y símbolos aún se mantienen reservados a los iniciados. ¿Por qué? Porque, como dirían los masones, lo importante no es el símbolo en sí, sino lo que despierta dentro del alma del iniciado. Origen de la masonería, de las catedrales a la filosofía, los gremios de constructores medievales. Para entender la masonería, debemos remontarnos a la Europa del siglo XII. En ese entonces, surgieron poderosos gremios de trabajadores especializados en la construcción de catedrales góticas. Eran los maestros canteros, los masones operativos. Estos hombres no solo tenían habilidades técnicas en geometría, arquitectura y trabajo en piedra, sino que eran guardianes de un saber práctico y simbólico transmitido oralmente, de generación en generación. Estos constructores creaban verdaderas obras de arte y sabiduría. Cada templo era una expresión del cosmos, del alma humana, de la conexión entre lo divino y lo terreno. Las columnas, las bóvedas, las proporciones, nada era casual. La arquitectura sagrada no solo se construía con manos, sino con alma. Estas cofradías se organizaban en logias, espacios donde trabajaban y también compartían enseñanzas, conocimientos matemáticos, normas éticas y códigos de conducta. El nacimiento de la masonería especulativa. Con el paso del tiempo, especialmente entre los siglos XV y XVII, el trabajo en piedra comenzó a decaer. Sin embargo, el legado simbólico, ético y espiritual de aquellos gremios permaneció. Es entonces cuando algunos pensadores, científicos, nobles y filósofos comenzaron a ser aceptados en las logias, no como albañiles físicos, sino como albañiles simbólicos. Nace así la llamada masonería especulativa, donde se construyen templos interiores, no catedrales de piedra. El salto de lo operativo a lo especulativo marcó un antes y un después. Ahora la masonería ya no era gremial, sino filosófica. Se abría al estudio del ser humano, la ética, el universo, la libertad de pensamiento y la trascendencia. 1717, el inicio formal. El 24 de junio de 1717, en Londres, 4 logias se unieron para formar la Gran Logia de Inglaterra, dando origen oficial a la masonería moderna. Este evento fue histórico. Por primera vez se estructuraba una organización filosófica basada en símbolos medievales, pero con una orientación progresista, libre y racional. Valores, principios y símbolos de la masonería, valores universales. Los masones no buscan el poder como se ha afirmado, sino la sabiduría interior. Su meta no es dominar al mundo, sino dominarse a sí mismos. Algunos de sus valores centrales son la libertad de conciencia. Cada ser humano tiene el derecho de pensar por sí mismo. La tolerancia. Se puede convivir con la diferencia sin anularla. La fraternidad universal. Todos los seres humanos están unidos por un mismo origen espiritual. El trabajo constante sobre uno mismo. El servicio a la humanidad como principio ético superior.
el símbolo como lenguaje. Los masones no enseñan con dogmas, sino con símbolos. ¿Por qué? Porque el símbolo no impone, invita a reflexionar. Principales símbolos masónicos: la escuadra y el compás. El compás representa el espíritu, la escuadra la materia. Juntos armonizan cuerpo y alma. La piedra bruta y la piedra cúbica simbolizan al hombre sin educar y al hombre iluminado. El ojo que todo lo ve representa la vigilancia de la conciencia o del gran arquitecto del universo. El templo de Salomón, no como edificio, sino como arquetipo del perfeccionamiento humano. La estructura de la masonería: grados, ritos y organización interna. La logia, el corazón de la masonería. Toda actividad masónica tiene lugar en la logia, que es mucho más que un simple recinto. Es el espacio simbólico donde los masones se reúnen para sus trabajos rituales, para el estudio, la reflexión filosófica y el perfeccionamiento personal. Cada logia está presidida por un venerable maestro, acompañado por oficiales con roles específicos: orador, secretario, tesorero, primer y segundo vigilante, maestro de ceremonias, entre otros. Todos estos cargos tienen funciones rituales y simbólicas, y se eligen por periodos determinados. Las logias se agrupan bajo la autoridad de una gran logia nacional o Gran Oriente, que coordina, regula y da legitimidad a las logias subordinadas. Los 3 grados de la masonería simbólica. La masonería simbólica o azul se estructura en 3 grados fundamentales. Aprendiz es el ingreso al camino. Se simboliza como una piedra bruta, y el trabajo en este grado está centrado en el conocimiento de uno mismo. El aprendiz escucha, observa, aprende a controlar sus pasiones, a dominar su carácter. Compañero, aquí el iniciado comienza a desarrollar su intelecto y a comprender los misterios del universo. El estudio de las ciencias, la geometría y los símbolos toma protagonismo. Se habla del equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Maestro masón es el grado más elevado dentro de la masonería simbólica. El masón ya ha muerto simbólicamente a su ego y ha renacido como un ser consciente. Se le encomienda la misión de ayudar a otros y de construir el templo universal. La humanidad perfecta. Cada grado representa una etapa evolutiva del alma humana, y los rituales están cuidadosamente diseñados para producir un impacto emocional y espiritual profundo. Ritos masónicos. Existen varios ritos masónicos o sistemas rituales en el mundo. Cada rito tiene sus propias particularidades simbólicas, aunque todos comparten la misma base filosófica. Algunos de los más conocidos son: rito escocés antiguo y aceptado, de los más practicados. Posee 33 grados. Rito de York, muy extendido en Estados Unidos, incluye capítulos del arco real. Rito francés, de tradición liberal y laica. Rito escocés, rectificado, de fuerte carácter cristiano místico. Los ritos superiores, más allá del 3er grado, son llamados altos grados y representan caminos de perfección, estudio y compromiso dentro de la orden. La masonería y las religiones, compatibles o opuestas. El concepto del gran arquitecto del universo. Uno de los principios más debatidos sobre la masonería es su relación con la religión. A pesar de muchas críticas, la masonería no es una religión, ni se opone a ella. En lugar de un dios dogmático, los masones hablan del gran arquitecto del universo, Garú, una figura simbólica que representa el principio creador, el orden cósmico o la causa primera. Cada masón puede interpretar al Garú según su propia fe o creencia, como Dios, como energía universal, como ley natural, como espíritu del cosmos. Lo importante es que respete la espiritualidad de los demás. Tensión con la Iglesia Católica. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha condenado enérgicamente la masonería. Desde la Bula in Eminenti Apostolatus de 1738, Papa Clemente Herode, hasta el Código de Derecho Canónico de 1983, se ha prohibido a los católicos formar parte de logias masónicas bajo pena de excomunión. ¿Por qué esta oposición? La masonería defiende la libertad de conciencia, mientras que la Iglesia tradicionalmente ha promovido una verdad absoluta. La masonería permite el ingreso de personas de cualquier religión, raza o creencia.
Muchos masones han promovido ideas laicas, republicanas y progresistas en contextos políticos donde el poder eclesial era fuerte. Sin embargo, existen corrientes masónicas cristianas, especialmente en el rito escocés rectificado o en logias de países como Francia, Alemania o México, donde el sincretismo entre fe cristiana y masonería ha sido más tolerado. La masonería en la historia. Influencia y participación en los cambios del mundo, revoluciones y pensamiento ilustrado. La masonería tuvo un papel importante en la expansión del pensamiento ilustrado que defendía la razón como guía suprema, la igualdad entre los hombres, la separación iglesia-estado, el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Muchos líderes de la Revolución Francesa, de la independencia de América Latina y de las nacientes democracias europeas fueron masones, no porque la masonería los haya ordenado, sino porque la filosofía masónica y sus valores los inspiraron. Entre ellos están George Washington, Simón Bolívar, Benito Juárez, José Martí, Francisco de Miranda, Voltaire, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Garibaldi. La influencia masónica también se siente en la redacción de constituciones, en la expansión de los derechos civiles, en la abolición de monarquías absolutas y en la construcción de una visión universal de la humanidad. Masonería y conspiraciones. Debido a su simbolismo reservado, sus ritos secretos y su historia de influencia, la masonería ha sido objeto de teorías conspirativas, muchas veces absurdas. Desde el control mundial hasta pactos oscuros con entidades sobrenaturales, se le ha acusado de todo. En muchos casos, esto ha servido para desprestigiar movimientos sociales, políticos o humanistas con raíces masónicas. En realidad, la masonería no es homogénea. Hay logias más liberales, otras más conservadoras, algunas centradas en la filantropía, otras más iniciáticas, algunas discretas, otras públicas. Pero en su mayoría no tienen fines de dominación, sino de formación y servicio. La masonería en la actualidad. ¿Qué papel juega hoy? Presencia global. Hoy en día, la masonería sigue existiendo en más de 150 países. Hay millones de miembros activos distribuidos entre logias tradicionales, progresistas, cristianas, laicas, mixtas y femeninas. Algunos países con fuerte presencia masónica: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, México, Brasil, Alemania, España, Chile y Argentina. Existen logias que conservan una gran solemnidad ritual, otras que se enfocan en proyectos sociales y otras que exploran el pensamiento simbólico, místico o filosófico desde una óptica moderna. ¿A qué se dedica un masón hoy? Contrario a lo que muchos creen, un masón no se dedica a manipular gobiernos ni controlar el mundo. Su labor sigue siendo interior y colectiva. Buscar la verdad desde el estudio y la reflexión, contribuir al bien común con obras filantrópicas, defender la libertad de pensamiento y conciencia, construir fraternidad entre personas distintas. En muchas logias modernas se abordan temas como ética en la inteligencia artificial, cambio climático, justicia social, derechos humanos, educación, filosofía moderna y espiritualidad no dogmática. ¿Puede entrar cualquiera? El ingreso a una logia suele estar sujeto a ciertos criterios: ser mayor de edad, tener buena reputación, poseer inquietud intelectual y espiritual, ser presentado por un miembro o solicitar formalmente la admisión, aceptar vivir bajo valores como la verdad, la fraternidad y el trabajo constante. En algunos países existen logias masculinas, femeninas y mixtas. La diversidad se ha ampliado, aunque aún hay lugares donde persisten formas más tradicionales. Críticas, mitos y realidades. Críticas legítimas. La masonería, como cualquier institución humana, ha recibido críticas legítimas. Falta de transparencia pública en sus objetivos. En algunos casos, elitismo o excesiva reserva. Posibles casos de uso de redes masónicas para beneficios personales o profesionales, lo cual contradice sus principios. Dificultad de renovación en contextos muy ritualizados o cerrados al cambio. Muchas logias actuales enfrentan estos retos con reformas internas, mayor apertura al diálogo público y proyectos visibles. Mitos populares. La masonería es satánica. Falso.
La masonería no adora a ninguna deidad maligna. Su símbolo principal es el gran arquitecto del universo, interpretado desde distintas espiritualidades. Controlan el mundo. Falso. Aunque ha habido masones influyentes, no existe una estructura global unificada que controle gobiernos. Son una secta. No obligan a cortar lazos familiares, no prohíben otras creencias ni controlan la vida de sus miembros. Todos los poderosos son masones. Generalización incorrecta. Muchos masones son personas comunes que buscan superarse espiritualmente y servir a otros. Sus rituales son diabólicos. Falso. Son alegorías filosóficas llenas de simbolismo moral, tomadas del arte, la historia, la geometría y la espiritualidad. La herencia filosófica de la masonería. La masonería, más allá de lo visible, ha sido una escuela de formación del alma. Nos enseña que no basta con tener fe, hay que reflexionar. No basta con estudiar, hay que vivir con ética. No basta con ayudar, hay que hacerlo con humildad y propósito. En un mundo cada vez más dividido, los masones siguen repitiendo una vieja enseñanza. Todos los hombres son hermanos bajo la bóveda celeste. Ya no importa tanto si la masonería tiene o no influencia en la política. Lo que sí importa es que haya personas que se atrevan a trabajar en sí mismas, construir puentes, buscar la verdad y elevar el espíritu. Eso es ser masón en esencia. Preguntas para reflexionar en comunidad. Querido espectador, ahora que conoces a profundidad qué es la masonería, su historia, su simbolismo y su presencia en el mundo, te dejo algunas preguntas para reflexionar juntos en los comentarios. ¿Crees que la masonería ha sido injustamente juzgada por la sociedad y los medios? ¿Te sorprendió saber que muchos líderes de independencia fueron masones? ¿Qué opinas sobre la idea del gran arquitecto del universo? ¿Es compatible con tu visión espiritual? ¿Te gustaría que existieran más espacios como las logias para el crecimiento ético, filosófico y personal? ¿Crees que la masonería puede seguir teniendo un rol positivo en el siglo XXI? No olvides suscribirte, darle like y compartir este video si te pareció interesante o te ayudó a comprender un poco más este tema tan profundo y enigmático.